que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Muy bien, gracias. Deberían de contestar, ¿verdad? Cuando nos pregunten, ¿cómo están? Deberían de decir, bendecidos y en victoria. ¿Cuántos se sienten en victoria esta mañana? Bendito sea nuestro Dios. Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema titulado Somos hijos. Ahora les hago esta pregunta: ¿cuántos somos hijos acá? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Cuántos somos hijos? Todos. Ahora, ¿cuántos somos padres? Ya no todos. Ahora, ayúdenme a... ¿Cuáles son las obligaciones o el rol de un padre? A ver, a alguien que me ayude. Por ejemplo, el rol de un padre es dirigir. ¿Algún otro rol que tenga el padre? Proteger, sustentar, proveer, correcto, proveer, ¿qué más? Bendecir, bueno, también bendecir, ¿verdad? Enseñar. O sea, se da cuenta todas las obligaciones que un padre tiene, ¿verdad? Son bastantes. Entonces, esta mañana vamos a concentrarnos como hijos. Y como hijos tenemos todos esos beneficios de un padre. Pero también tenemos obligaciones, como hijos en casa tenemos obligaciones, tenemos la obligación de honrar a nuestros padres, tenemos la obligación de ayudar en casa, de estar haciendo las cosas para apoyar a la familia. No es así. Amén. O sea que todos tenemos un rol muy importante. Así es que como hijos tenemos roles también muy importantes. Así es que voy a invitarles, esta mañana voy a estarles invitando a que abran sus Biblias. Y vamos a estar teniendo una lectura en Gálatas. Los que traen sus Biblias y los que traen las Biblias en sus teléfonos electrónicos, me dicen un amén cuando ya lo tengan, para que juntos le demos lectura a la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. En Gálatas capítulo 4, en su Gálatas 4, del 1 al 7, vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a su Hijo, el cual clama, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Y cuánto le damos gloria a Dios. ¿Se acuerda que el hermano Adrián nos dijo que esta mañana iba a ser gloria a Dios, ¿verdad? En todo. Así que le vamos a dar toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Amén. Voy a invitarles a que me acompañen en una oración. Bendito Dios y buen Padre, venimos delante de tu presencia, Padre, suplicándote, Padre, que tú seas con tu siervo este día, y también, Padre bendito, que tú estés en los corazones de quienes van a recibir tu palabra, Padre. Utilízame como un instrumento en tus manos, Padre. No permitas que de mi boca salgan palabras que no edifican, Padre, sino aquellas que son para edificación. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre, en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, no sé si usted alguna vez ha tenido alguna conversación con amigos, con personas, y le dicen, todos somos hijos de Dios, y muchos tienen diferentes opiniones al respecto, ¿verdad? Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Otros dicen, no, todos somos hijos de Dios. Y en esta mañana vamos a estar viendo y esperamos en Dios que Él nos ayude para entender si todos somos hijos de Dios o no todos somos hijos de Dios. Y si no somos, lo bueno y lo maravilloso que es que tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Amén. Están abiertas las puertas. Gloria a Tenemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él podemos ser salvos y ser hijos de Dios. Gloria a Él. Miren lo que dice ahí en Génesis, en el capítulo 1, verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Juan, en el capítulo 1, verso 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, aquí nos podemos dar cuenta que todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero ahora entonces, ¿quiénes vamos a ser los hijos? Dice en Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allá nos vamos entendiendo un poquito más, ¿verdad? Y dice en Gálatas, en el capítulo 3, verso 26 y 27, dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea que somos hijos de Dios por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que somos hijos de Dios, los que nos hemos bautizado y hemos reconocido a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Nadie puede venir a decirnos que no somos hijos de Dios, porque sí lo somos. Pero claro, hay una condición, tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo, ser bautizados, nacer de nuevo, para poder ser hijos de Dios. Esta mañana la intención no es excluir a nadie y decirle, oh, tú no eres hijo de Dios. No, al contrario, esta mañana es para decirle a todo aquel que todavía no ha sido bautizado, que tiene la oportunidad de ser hijo de Dios, que las puertas están abiertas. Esa es la intención. Dice en Juan, en el capítulo 3, verso 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se da cuenta que el que no cree, que dice que ha sido ya condenado. Y nosotros no queremos que nadie sea condenado. Nosotros queremos que todos sean salvos. Pero por eso es muy importante enseñarles que hay una manera de cómo ser salvo y cómo ser hijo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios estamos en esa obligación de dejarles saber. Para eso estamos nosotros aquí, para hacer luz en este mundo de tinieblas. Amén. Y como hijos de Dios tenemos que decirles a todos aquellos que todavía no han sido bautizados, que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador, que hay una oportunidad.
que pueden ser hijos de Dios también. Así es. Así es de que es nuestra responsabilidad invitar a todo mundo que no conoce de Dios a que conozca a nuestro Dios. Dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. O sea, cuando nosotros creemos en Él, ya no vamos a ser condenados, porque Jesucristo ya nos ha salvado. Entonces, tenemos esa confianza como hijos de Dios. Pero hay personas o hay amigos que les cuesta entender esto. O sea, uno les explica y no le entienden, o ellos no quieren entender. A muchas personas, simplemente porque nacieron en una religión, dicen, no, yo en esta religión nací, mis padres fueron de tal, o hicieron esto, y ellos dicen, yo así nací, así me voy a morir. Muchas personas dicen eso, no entienden. Y aún personas que son estudiosas de la Biblia les pasa eso también. Muchas personas estudian la Biblia, escudriñan la Biblia, pero no porque la estudien y la escudriñen quieren decir que han entendido completamente lo que Dios nos quiere decir. Muchas veces no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Y para ello hay un ejemplo muy marcado en la Biblia, cuando Nicodemo se acerca a Jesucristo. Nicodemo no entendía cómo es eso. Nicodemo no era cualquier persona. Sabemos que Nicodemo era un principal de entre los judíos. O sea, conocía la palabra de Dios, sabía de la palabra de Dios, pero no entendía. Cuando se acerca a Jesucristo, Jesucristo le tuvo que explicar. Entonces quiere decir que no porque sé la Biblia, no porque leo la Biblia, lo sé todo, porque puedo decir tremendos disparates aún sabiendo la Biblia. Dios me va a enseñar de alguna o de otra manera que estoy mal. Aunque estemos leyendo su palabra, podemos estar mal. Así que tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo que nos ilumine para ir entendiendo cada día más su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí cuando Nicodemo se acerca a Jesucristo, eso lo encontramos en Juan, en el capítulo 3, el verso 1 en adelante, pero vamos a estar leyendo nada más hasta el 6. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea que él todavía no entendía. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se da cuenta que ha de haber dicho Jesucristo, y no es que ha de haber dicho, sí lo dice porque más adelante lo dice. Tú eres maestro y no sabes de estas cosas. O sea que él sabía de la Biblia, pero no sabía esto. Entonces, aquí nos damos cuenta que no importa qué tanto sepamos, muchas veces podemos estar equivocados. Entonces, siempre y continuamente tenemos que estarle pidiendo ayuda a nuestro Dios, ayuda al Espíritu Santo para que nos aclare las dudas que tenemos en cuanto a su palabra. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos de la carne por voluntad de hombre, somos creación de Dios. Pero cuando nacemos por medio del bautismo, venimos a ser hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo dice, da testimonio a nuestro espíritu. Según la Biblia así nos dice. Y en Romanos 8, 14 al 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre es una palabra que quiere decir como decir papito, papi. ¿Cómo le dicen los hijos a los papás? Nunca le llaman por su nombre, siempre le dicen papi, daddy.
o como me decía mi hija cuando era pequeñita, Darito. O sea, siempre hay expresiones de los hijos, ¿verdad? A los padres. Casi nunca los llaman por su nombre. Pero mire lo que dice, me llama mucho la atención lo que dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Pero nosotros, como hijos de Dios, muchas veces no nos comportamos o no actuamos como verdaderos hijos de Dios. Todavía seguimos creyendo que somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado, esclavos del temor. Aunque somos hijos, es que lo que pasa es que cuando uno es hijo hay una relación muy cercana al papá. Probablemente yo me he puesto a pensar que nosotros muchas veces no tenemos esa relación con Dios porque no está la relación con Dios bien. Puede ser que no esté bien porque estamos en pecado. Esa sería una razón por la cual no estamos bien en relación con Dios. Otra manera que no podemos estar en relación con Dios si no oramos. ¿Cómo vamos a estar en relación con nuestro Dios? Porque cuando nosotros oramos, vamos y le exponemos nuestros problemas a nuestro papá. Le decimos, mira papá, me está pasando esto, me está pasando lo otro, estoy careciendo de esto, alguien me hizo tal cosa. Estamos en continua relación con un papá. Así con Dios tenemos que estar en continua relación. ¿Y cómo? Por medio de la oración. Si no oramos, si no le tomamos tiempo a la oración, no estamos teniendo la relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Entonces se necesita tener esa relación. Bueno, una vez que yo voy a orar y le voy a pedir, a suplicarle a Dios, Dios me va a contestar. Nos vamos a quedar sentados esperando que nos conteste. ¿Cómo nos contesta Dios a nosotros? ¿Cómo nuestro papá nos contesta a nosotros? Por medio de la Biblia. Si no leemos la Biblia, no vamos a saber las promesas que Él tiene para nosotros. Si no abrimos la Biblia, no vamos a saber qué son los planes que Dios tiene para nosotros. O sea que nuestro papá nos habla por medio de la Biblia. Nosotros hablamos con Él por medio de la oración también. O sea, nosotros le exponemos todo. Imagínense que cada mañana nosotros nos levantáramos y dijéramos, papá, ¿qué tienes para hoy? ¿Qué es lo que me vas a ofrecer hoy? Y fuéramos y abriéramos todos los días la Biblia, todos los días. Entonces supiéramos todo lo que nuestro papá tiene para nosotros. Amén. Pero si no lo hacemos, no vamos a saber. Entonces, podemos ser hijos, pero no tener la relación con papá. Aunque digamos que Él es nuestro papá y digamos, sí, yo confío en Dios, yo te creo y todo, pero no está esa relación. Hay hijos que son hijos, pero no tienen una buena relación con sus papás. Sea por lo que sea, no tienen una buena relación. No dejan de ser hijos, siguen siendo sus hijos, pero no está esa confianza. Los hijos no pueden llegar y decirle, mira papá, me está pasando esto, estoy teniendo problemas en la escuela, o estoy pasando tal problema. No, porque no está la confianza, porque no hay una relación. Entonces nosotros, si no tenemos la relación con nuestro papá Dios, no vamos a tener esa confianza de ir y comentarle nuestros problemas, y no vamos a estar esperanzados a que Él nos va a ayudar. Entonces, si hay una buena relación, si estamos en continua oración, si estamos leyendo su palabra, vamos a tener esa plena confianza de ir a nuestro papá cuando estemos enfrentando problemas, enfermedades o dificultades. Con confianza vamos a llegar a decirle, mira papá, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Yo sé que tú tienes el poder para ayudarme, yo sé que tú me vas a ayudar, y ¿sabe qué? Sí tiene el poder. Porque tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande. Pero mire, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces como hijos nosotros seguimos siendo esclavos del pecado en cuanto a la mentira. Seguimos mintiendo, no dejamos de mentir. Estamos siendo esclavizados por la mentira. Al que le gusta robar y no quiere dejar de robar, está siendo esclavo de ese pecado. En cuanto el adulterio, muchos hogares se están destruyendo por causa del adulterio. El enemigo hoy en día está utilizando muchas estrategias para que nosotros sigamos siendo esclavos. Si puede pasar ahí donde... Gracias. Dice, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Se da cuenta? Todo aquel que comete
pecado, sigue siendo esclavo del pecado. Y entonces, cuando nosotros, el enemigo, como le decía, está utilizando muchas estrategias. Está utilizando él para destruir los hogares, para destruir matrimonios. Y uno de ellos es el adulterio. El adulterio ha acabado con muchos matrimonios, muchos hogares están destruidos porque nosotros, en vez de ser hijos obedientes de Dios, nos vamos al pecado, nos vamos a hacer las cosas que no deberíamos de hacer. Y eso es lo que está causando la separación hoy en día. Dice, el adulterio es una epidemia en nuestros días, porque el enemigo está utilizando eso para destruir matrimonios. A los matrimonios que están comenzando, los matrimonios jóvenes, tienen que cuidarse de eso, porque es el arma número uno que el enemigo está utilizando hoy en día. Tienen que cuidarse, construir matrimonios fuertes, construir hogares fuertes, porque una vez que el hogar empieza a destruirse, déjeme decirle que es muy difícil volverlo a construir. Como me dijo un hermano un día, construya una casa y destrúyala y vuelva a tratar de construirla a ver si la puede construir. Óigame, va a ser muy difícil, porque no es lo mismo empezar algo nuevo, ¿verdad? Todo está nuevo, usted empieza a edificar una casa y la edifica, y como todo está nuevo, pues es más fácil. Pero cuando ya ha estado edificada y la destruye, es muchísimo más difícil volverla a construir. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en la esclavitud que el enemigo hoy en día está utilizando para destruir familias, porque sabe que si él destruye familia, destruye una sociedad, destruye una ciudad, destruye a este mundo. El enemigo sabe eso y lo sabe muy bien y lo sabe hacer muy bien. Así que cuidémonos de no caer en estos pecados. Pero también a veces no somos esclavos de algún pecado, pero podemos ser esclavos del temor. Vemos muchos que estamos atemorizados y entonces el temor nos mantiene esclavizados. El temor en cuanto a nuestro futuro. Muchos tememos qué va a ser el mañana, qué vamos a hacer mañana, o de las enfermedades. Vivimos atemorizados por las enfermedades porque estamos siendo esclavos del temor. Cuando somos esclavos del temor, tenemos miedo a todas las enfermedades. Pero déjeme decirle que tenemos a un Padre Celestial, a un Papá que nos puede ayudar en todo. Y de toda enfermedad Él nos puede librar. Amén. Y si hay alguna que Él no nos puede librar, esa enfermedad es la que va a utilizar para acercarnos a Él. Porque si ya no hay cura, ¿a dónde vamos todos los hijos? ¿A dónde está el Padre? Entonces es algo que va a utilizar. Si su voluntad es ya que Él quiere tenerlo con nosotros, ese va a ser el medio que Él va a usar para que nosotros llegamos a su presencia. Entonces, no siempre son tan malas las enfermedades. Y por lo tanto, no le tengamos temor a las enfermedades. Sigamos confiando en que tenemos a un Padre maravilloso. Pero muchas veces también, como les decía, nosotros como hijos también nos vamos y nos esclavizamos. Y podemos mirar allá en Lucas, en el capítulo 15, del verso 11 al 32, hay una parábola ahí del hijo pródigo. Esta parábola narra de que este padre de familia tenía 2 hijos y uno de ellos le pidió su herencia y se fue a malgastar todo lo que le habían dado de herencia, y allá cuando se encontraba ya sin nada porque lo malgastó todo, cuando se encontraba ya alimentando a los cerdos, dice, reaccionó y volvió en sí. O sea, y muchas veces es lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros estamos hundidos en el pecado, cuando nosotros estamos separados de Dios, necesitamos reaccionar, necesitamos volver en sí, necesitamos reconocer que estamos mal. Porque dice ahí en el verso 17, en Lucas 15, en el verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, ¿se da cuenta? Levantándose, o sea que hubo una acción. Cuando nosotros estamos en pecado, tenemos que tomar ese paso de acción, decir, hasta aquí nada más, voy a volver al camino correcto. Fue lo que el hijo pródigo hizo.
O sea que él va a tomar una acción. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y ponle calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea que el papá se puso feliz de ver que regresó el hijo que se había ido. Imagínense cuánto más nuestro Padre Celestial no se pone feliz cuando nosotros reconocemos que estamos mal y regresamos al camino. Como este padre estaba con los brazos abiertos, imagínense a nuestro Dios, imagínense a nuestro papá. ¿Cómo no se va a poner feliz cuando nosotros le digamos, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo? Él nos va a decir, no, hijo mío, ven, yo te amo porque tú eres mi hijo, yo te perdono porque tú eres mi hijo. O sea que tenemos las puertas abiertas, no porque hemos caído en algún pecado no nos vamos a levantar, no. Tenemos que levantarnos, tenemos que reconocer que hemos pecado, porque tenemos a un Padre Celestial amoroso y misericordioso. Él nos ama tanto que no le importa, nos perdona. No importa el pecado que hayamos cometido, Él nos perdona. Jesús no llamó a su Padre todas las veces con su nombre. En el Nuevo Testamento, si lo leemos, no vamos a encontrar que Jesús decía, Jehová tal cosa o Jehová Dios tal cosa. Casi siempre le dijo mi padre, o siempre decía vuestro padre. Él toda la vida se dirigió como padre, padre, padre. Incluso cuando los discípulos le dijeron enséñanos a orar, ¿se da cuenta? Cuando ellos le dijeron enséñanos a orar, mire lo que le dijo en Lucas 11, en el verso primero, en el capítulo 11, verso 11, en capítulo 11, verso 1 dice, aconteció que andaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y miren lo que le contesta Jesucristo. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Muchos se saben el Padre nuestro de memoria. Lo saben y no sé, ¿verdad? Los que estuvimos alguna vez en la iglesia católica, la repetíamos, que no sé cuántas veces se repetía el Padre Nuestro y Padre Nuestro y Padre Nuestro, y la repetíamos y la repetíamos. Y muchos lo sabemos de memoria, pero no le ponemos el énfasis que realmente Jesucristo quiso decir cuando enseñó esa oración. Jesucristo nos quiso decir, Él es su Padre, no es cualquier Dios. No es un Dios de madera, no es un Dios de cera, no, es su Padre. Cuando oren a Él, pídanle porque Él es su papá. Tenemos que entender que somos hijos de Él y que Él es nuestro papá, no es cualquier Dios. Y como cuando iniciamos, dijimos cuáles son las obligaciones de un padre, todos dijeron cuidar, sustentar, bendecir, todo eso y más es nuestro papá. Gloria a Él, gloria a Él. Él es mucho más que eso todavía. Bendito. Porque sabe una cosa, muchos hablan de Dios, pero pocos hablan con Dios. Muchos hablan de Dios, pero pocos hablan con Él. Y necesitamos hablar más con nuestro papá. Necesitamos tener una mejor relación con nuestro papá. Gloria a Él. Y si Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, tenemos que tener una buena relación, pero también obediencia. Mire lo que dice en Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si había alguien que se relacionaba mucho con su papá, era Dios. Mire, dice, en aquellos días, dice, se pasó la noche orando.
iba a tomar una decisión muy importante, que era elegir a sus 12 apóstoles. Fue a consultar a su papá. No fue a consultar 5 minutos, no fue a consultar 1 hora, fue a consultarle toda una noche. Toda una noche se pasó consultándole a papá para que él lo ayudara a tomar la mejor decisión. Nosotros, ¿cuánto tiempo oramos o leemos la palabra de Dios? ¿Cuánta relación tenemos con nuestro papá? O sea, si Jesucristo ya nos dio el ejemplo, ¿hemos nosotros orado alguna vez 1 hora, 2 horas, 3 horas? Imagínense la noche entera. O sea, que sí se puede. Jesucristo nos enseñó y si Él lo hizo, nosotros también podemos. Tal vez no lo vamos a igualar al 100, pero sí podemos tener una buena relación con nuestro papá. Amén, así es. Jesús, nuestro máximo ejemplo también en cuanto a la obediencia. Él también nos enseñó. Y dice en Filipenses, en el capítulo 2, verso 8, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se da cuenta cuánto obedecía Jesucristo a papá? Que cuando él iba a ser crucificado, es cierto, él se dolió porque él era hombre. Tomó el cuerpo de un hombre y él sí se dolió, dice que estaba orando y llorando hasta la muerte. Mas dijo, no se haga tu voluntad, sino la tuya. O sea que ahí nos enseñó hasta dónde llegó su obediencia. Amén. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo en cuanto a la obediencia. Amén. Y es que nosotros muchas veces también como hijos pedimos, pero pedimos con miedo, por lo que ya le dije, porque no hay una buena relación, por lo que Así es. no estamos en continua oración, no estamos leyendo su palabra. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con temor, nos acercamos, pues no sé si me vaya a escuchar Dios. No sé si a usted le ha tocado muchos hermanos o muchos cristianos que piensan que el que está predicando o los líderes de una iglesia tienen mejor comunión con Dios, que le dicen, por favor hermano, mire, ore por esta necesidad, ore por mi matrimonio, ore por esto. Muchas veces ellos creen que el líder está más cerca de Dios, pero déjeme decirle, no es así. Lo que pasa es que usted está más lejos de Dios. No es que el líder esté más cerca, sino que usted está más lejos que el líder. Entonces, todos tenemos la misma oportunidad de acercarnos a nuestro papá. Acerquémonos a Él confiadamente. Cuando tengamos una necesidad, vayamos confiadamente a Él y digámosle la necesidad que tenemos, las inquietudes que tenemos. Y yo sé que nuestro papá es muy bueno y nos ayuda. Y Él va a responder a todas las necesidades que nosotros tengamos. Mire lo que dice en Mateo 7:7. En el capítulo 7, verso 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? ¿Se da cuenta? O sea que muchas veces nosotros tenemos temor de acercarnos a Dios como hijos porque tenemos una mala relación. Entonces tenemos la oportunidad de tener una mejor relación con Dios. Dios nos está invitando esta mañana y nos está diciendo, ustedes son mis hijos, yo soy sus padres. Ustedes son mis hijos, yo soy sus papás. Pídanme. Pero necesitamos tener una relación, necesitamos tener mejor relación para que Él nos ayude en todo lo que nosotros necesitemos y llegar confiadamente hasta el trono de Él, y así Él nos va a ayudar. Traía un texto más que quería compartir con ustedes y está en San Juan, en el capítulo 16. Y el verso, vamos a leer desde el 23, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y miren lo que dice el 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se dan cuenta que tenemos la oportunidad? Jesucristo dijo, hasta ahorita nada han pedido. O sea que nosotros
ya tenemos las puertas abiertas para acercarnos a nuestro papá a pedirle, pero porque no hay una buena relación, porque no oramos, porque no leemos la Biblia, tenemos ese temor de acercarnos a nuestro papá. Él dijo, hasta ahorita nada habéis pedido. Y como dijo Santiago, o pedimos, pero pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites. Entonces aprendamos a pedir, pidámosle ayuda al Espíritu Santo, que Él nos va a poder y nos va a ayudar a pedir las cosas conforme a su voluntad. Hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana y sigamos adelante. Somos hijos, confiadamente lleguemos al Padre. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Él.